Bienvenidos. En esta ocasión entonces vamos a trabajar operaciones entre funciones y la función compuesta y tenemos como nuestro referente bibliográfico, es decir, la parte conceptual y los ejemplos que vamos a abordar tienen como base esta bibliografía. Comencemos. Entre las funciones se pueden dar operaciones algebraicas, es decir, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar y dividir. Comencemos inicialmente con la suma entre funciones. Entonces, si tenemos dos funciones f y g y conocemos sus dominios, entonces podemos realizar una suma algebraica entre ellas. Y el dominio de la función se halla con la intersección del dominio de f y el dominio de g. Pasemos ahora entonces a un ejemplo para poder visualizar con más claridad cómo se pueden sumar dos funciones. Entonces, tenemos inicialmente nuestra primera función sería f de x igual a x y g de x igual a raíz de x. Establezcamos primero los dominios. Entonces, inicialmente, el dominio de f, o sea, la función f, es igual a los reales, porque es una función polinómica, y el dominio de g, sería, tendríamos que realizar, como es una raíz, que lo que haya dentro, o sea, x sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, entonces, el dominio de g sería en forma de intervalo de 0 a infinito. Ahora entonces vamos a realizar la suma entre f de x y g de x. Es simplemente, entonces, la función f de x más g de x no va a ser más que la suma algebraica, es decir, x más raíz de x. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el dominio? Dice que es la intersección entre estos dos dominios. Entonces, si intersectamos los reales, que es el dominio de f, con el intervalo de 0 a infinito, es decir, miramos que tienen de común estos dos dominios, entonces vamos a graficar. Entonces, el dominio de f sería toda la recta numérica, todos los reales. Y el dominio de g sería de 0, incluido el 0, a infinito. Es decir, si miramos que tienen en común, tendrían en común de 0 a infinito. Es decir, el dominio de esta función, de la suma de estas dos funciones, sería, desde el dominio de f más g, sería igual desde el intervalo desde 0 a infinito. Entonces, en este momento ya tenemos claro cómo es la suma entre funciones. Muy bien, ahora entonces trabajemos en la resta entre funciones. Es, como dice su definición, una resta algebraica cuando restamos dos funciones, y el dominio también es la intersección entre los dos dominios. Entonces, igual que en el ejemplo anterior, determinemos inicialmente el dominio para la función f. Como está dentro de una raíz de una función radical, debemos de determinar que lo que hay dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, entonces, en este caso, entonces, x debe ser mayor o igual a menos 1. Entonces, por este lado, el dominio de f sería el intervalo entre menos 1 e infinito, o sea, mayor o igual a menos 1. Ahora determinemos el dominio de g.
el dominio de la función g también es una función radical, entonces también debemos determinar que lo que hay dentro del radical sea mayor o igual a 0, en este caso x mayor o igual a 4. Es decir, este dominio sería en forma de intervalo desde 4 hasta infinito, o sea, mayores o iguales a 4. Entonces ahora realicemos la suma entre las dos, la resta entre las dos funciones, o sea, sería f menos g de x sería igual a raíz de x más 1 menos la raíz de x menos 4. Podemos dejarla expresada de esta forma, no podemos simplificarla más porque no podemos unir las raíces en un solo radical porque estamos haciendo una resta, entonces de esta forma nos queda la resta de la función. Ahora el dominio final de esta función es la intersección de estos dos dominios, entonces vamos a realizar esa intersección. Entonces acá tendríamos, dibujamos el dominio de la primera función que es desde menos 1 hacia infinito, y el dominio de la segunda función tendríamos que es desde 4 a infinito. Miramos que tienen en común porque es la intersección entre los dos dominios y tienen en común esta porción, o sea que el dominio de esta función, es decir, el dominio de f menos g va a ser igual a este intervalo, o sea, desde 4 a infinito. Entonces aquí tenemos ya también la resta entre funciones. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar en la multiplicación entre funciones. También es una multiplicación algebraica y el dominio es también la intersección entre el dominio de las dos funciones. Entonces en este caso, el dominio de la función f son los reales porque es una función polinómica, y el dominio de la función g también es polinómica, también son los reales. Entonces ahora vamos a realizar la multiplicación entre estas dos funciones, es decir, f por g de x va a ser igual a x menos 2 por x más 2. ¿Qué tenemos acá? Una diferencia por una suma o una suma por una diferencia, es decir, una diferencia de cuadrados. Entonces aquí nos daría x al cuadrado menos 4. Esta sería la función resultante de la multiplicación entre estas dos funciones. Ahora, su dominio. Pues su dominio, si ambos dominios de las funciones son los reales, intersectamos los reales con los reales, entonces el dominio van a ser los reales. Es decir, el dominio de f por g va a ser igual también a los reales. Pasemos ahora entonces a la división entre funciones. Entonces, también es una división algebraica, pero tenemos que garantizar que el denominador sea diferente de 0 y el dominio, entonces es la intersección entre las dos funciones, excluyendo los valores de x para los cuales g de x sea igual a 0. Recuerden que el denominador no puede ser nunca 0 porque generaría una indeterminación. Entonces, determinemos los dominios inicialmente de f y de g. Entonces, el dominio de f, como es una función polinómica, entonces el dominio de f son los reales y el dominio de g, miremos, también es una función polinómica, también son los reales.
Entonces ahora vamos a hacer la división entre estas dos funciones, o sea, f sobre g de x va a ser igual a x más 4 sobre x a la 2 menos 1. Entonces miremos ahora cuál sería el dominio de esta función resultante. Sería la intersección de estos dos dominios. Inicialmente esa intersección nos da los reales, porque estamos intersectando los reales con los reales, pero tenemos que excluir los valores para los cuales x en el denominador se hace 0. Entonces acá tenemos en el denominador una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, esta función la podemos escribir también de la forma x más 4 sobre x más 1 por x menos 1, es decir, la estamos factorizando. ¿Y qué sucede? Aquí entonces ya tenemos los valores para los cuales la función, los valores de x que se deben de excluir en la función porque la anulan o generan una indeterminación. En este caso sería la x igual a menos 1 y en este caso sería la x igual a 1. Por lo tanto, el dominio de esta función, el dominio de f sobre g, sería igual a los reales menos precisamente el menos 1 y el 1, que son los que nos generan una indeterminación. Entonces hasta el momento vimos cómo realizar las operaciones entre funciones, recordemos son operaciones algebraicas y el dominio de la suma, resta, multiplicación es la intersección entre los dos dominios y el de la división también es la intersección entre los dos dominios, pero tenemos que excluir los valores de x para los cuales g de x, que sería el denominador, sean iguales a 0 para que no se nos generen indeterminaciones. Muy bien, y finalmente vamos a trabajar la función compuesta y su dominio, es decir, la composición entre dos funciones. Básicamente, la composición de dos funciones es, en términos así más prácticos y entendibles, es meter dentro de una función a otra. Y tenemos esta regla para hallar el dominio de la función. Entonces, mediante el siguiente ejemplo, vamos a mirar cómo componer una función y hallar el dominio precisamente de esa función compuesta. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar en el ejemplo de la función compuesta. Como dijimos ahora, es como si metiésemos una función dentro de otra. Pero inicialmente, igual que hemos hecho con todos, vamos a identificar el dominio de cada uno. Entonces, para este caso, el dominio de f sería igual, como es una función radical, debemos determinar que lo que hay dentro de la raíz sea mayor o igual a 0, es decir, en este caso, los x mayores iguales a 3. Entonces, en forma de intervalo, esta función, este dominio sería desde 3 hasta infinito. Podemos incluir el 3 porque es mayor o igual a 3. Y el dominio de g de la función g sería igual a los reales porque esta es una función polinómica. Teniendo esto claro, entonces vamos a realizar la composición. Entonces vamos a hacer g o f. G o f o g compuesta con f de x. Es decir, en la función g donde esté x vamos a poner toda la función f. Entonces, tenemos que en g nos encontramos primero x al cuadrado, pero esta x la vamos a reemplazar por lo que es la función f de x. O sea, tendríamos raíz de x menos 3, como en g de x, esta x está elevada al cuadrado, entonces esto que lo pusimos acá donde está la x lo vamos a elevar al cuadrado y seguimos escribiendo la función g de x que sería más 5. Entonces aquí tendríamos ya g o f. Ahora simplificando, entonces quedaríamos
x menos 3, porque está cuadrado anularía esta o simplificaría esta raíz, más 5. Y finalmente entonces la función nos quedaría menos 3 más 5, nos quedaría x más 2. A simple vista diríamos que el dominio de esta función son los reales, pero en las funciones compuestas no es tan evidente sacar el dominio, entonces tenemos que aplicar toda esta regla. Entonces vamos a hacerlo. Entonces tendríamos, aplicando la regla, que el dominio de G o F sería igual a los X tal que X pertenece al dominio de F, o sea, pertenece al dominio de F, y el dominio de F es que este intervalo. Entonces, pertenece a ese intervalo, o sea, pertenece a este intervalo, o sea, a de 3, pertenece de 3 a infinito, o sea, pertenece al dominio de F. Y f de x, o sea, toda la función f de x, que en este caso, ¿cuál es la función f de x? Esta, o sea, raíz de x menos 3 pertenece al dominio de G. ¿Cuál es el dominio de G? Los reales. Entonces, pertenece a los reales. Entonces, así vamos a mirar cómo podemos simplificar este asunto del dominio. Entonces, esta primera parte, entonces nos quedaría x tal que x pertenece a este intervalo de 3 hasta infinito, y esta raíz pertenece a los reales, o sea, este radical pertenece a los reales. Para que este radical pertenezca a los reales, tiene que ser que lo que haya dentro sea mayor o igual a 0. Y si lo que hay dentro, que es esto mismo, es mayor o igual a 0, entonces este dominio o esta parte del dominio también sería desde 3 hasta infinito. Entonces, de esta forma tenemos que sería la intersección entre estos dos intervalos, entre este y este. Como son iguales, entonces el dominio finalmente, el dominio de G o F sería precisamente el intervalo de 3 a infinito, y no los reales como pensábamos inicialmente cuando nos quedó la composición, porque nos quedó una función polinómica. Entonces recuerden, el dominio de una función compuesta hay que aplicar la regla, que es esta reglita de acá, para poder determinar precisamente cuál es ese dominio. Con esto entonces terminamos lo que corresponde a las operaciones entre funciones y la función compuesta.